¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen esta relación tan sui generis de México y Estados Unidos, pero particularmente de los presidentes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, que siempre ha generado pues tantos comentarios, análisis, puntos de vista y qué tanto repercute en los ámbitos que convergen ambos países. Voy a platicar al respecto con la doctora Leticia Calderón, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y atenta a tus preguntas y un saludo a todos el auditorio. Oye, pues voy a comenzar por el final, dirían por ahí. Vaya mensaje que lanza Donald Trump después de esta reunión, todos acostumbrados a leer a Trump beligerante, agresivo, ofensivo, violento, incluso en algunos puntos hasta neurótico, ¿no? Con todo respeto para las personas que padecen este problema, esta enfermedad, pero un personaje tan volátil en sus expresiones y de repente lanza un mensaje donde dice, es maravillosa la presidenta de México, tienen mucha suerte de eso, bueno, le lanza todo tipo de elogios, y no porque Sheinbaum lo necesite, porque realmente no lo necesita, y menos certificados de un personaje como él. Pero, ¿cómo vamos entendiendo esta dinámica, doctora? Bueno, pues yo creo que es esta cuestión que él maneja muy bien, que tiene que ver con cómo jala y cómo al mismo tiempo presiona. Lo cual hace muy difícil una relación, porque obviamente hay que estar todo el tiempo a la expectativa, porque en media hora puede decir lo contrario, o aunque no se refiera directamente a la persona de la presidenta, bueno, pero sale con que, pero México necesita ayuda porque no pueden, o tienen mucho miedo y por eso yo mismo tengo que ayudarles. Entonces, realmente creo que es una cosa pues muy actuada, como también debe ser la parte desde Presidencia de México, que tiene también calibrado esta parte de su personalidad y que, bueno, ¿no? Le da también un lugar y todo, pero siempre bajo alerta, ¿no? Entonces yo creo que no tomarlo, digamos, tomarlo en serio en el sentido de que esa es la relación que se ha establecido, pero que tampoco es que va a marcar eso la relación. La relación la marcan los hechos concretos. Y los hechos concretos, Jesús, también hay que tener cuidado con eso. Son que la relación se mantiene, el intercambio comercial ahí está, a la hora de los aranceles, mucha amenaza y todo. Bueno, obviamente se han puesto algunos y eso ha tenido un impacto en la economía de México, pero al mismo tiempo hay como una suerte de acuerdo, hay negociaciones para lo que viene, en fin, también como que son planos distintos, el personaje y por el otro lado, lo que va fluyendo. Creo que eso pasa en todas partes, pero sobre todo en este caso, donde, bueno, por lo menos no es como con Canadá, que sea Trudeau o a Carney, a los dos ya les dijo gobernador, lo cual es de una violencia simbólica tremenda, o ya les ha dicho a los dos, ¿no? La parte esta de que ser el Estado 51 de Estados Unidos, esto no lo ha dicho de México, obviamente, ya, aunque lo diga, digo, ¿no? Pues ya sabemos de qué se trata, pero creo que hasta en eso, pues es este juego, ¿no? Este juego de jalarle, pero tampoco demasiado, te digo, también la parte de la interacción, los empresarios que pesan mucho y que también están a la expectativa de lo que se tiene que negociar para al final, pues, mantener su nivel de intercambio, ¿no? Oye, ¿hasta dónde puede llegar esta estrategia de la cabeza fría, doctora? ¿Hasta dónde puede, cuál es el límite de esa estrategia? Hasta que se acabe Trump. Ese es el mensaje. La cabeza fría se tiene que mantener. Mis respetos a quien puede hacerlo de esa manera, Jesús. Yo creo que sí hay que tener como mucho calibre, mucho entrenamiento, mucho intercambio con quien esté apoyando también a la doctora Sheinbaum. Pero ese mensaje, esa personalidad que logró, digamos, recrear a partir de esta relación con el presidente de Estados Unidos y que le ha ganado también una presencia y una persona, digamos, un símbolo, sí me parece que lo debe de mantener. Digo, habrá momentos en que debe de llegar y de explotar, pero y decir, ¿qué es esto? Pero creo que en el caso no solo le ha resultado, sino que no hay opción. Al final de cuentas, ¿cuál es la posibilidad de ponerse a decirle? Digo, pues se pueden decir cosas así sutilmente, ¿no? Como esta cosa de, bueno, al final de cuentas también en Estados Unidos tienen plantas de chinas o tienen productos, ¿no? En este intercambio, pero siempre como ella
cuida las palabras y que cuando dice, bueno, es el estilo del presidente, ¿no? No, no, no me clavo, no me la tomo personal, ¿no? No, y justo eso es algo bien interesante, ¿eh? Fíjate, digo, sí, tampoco lo quiero exagerar, pero en una lógica machista, pues estaría como que sí calientan cosas, ¿no? Pero en una lógica de una mujer, una persona intelectualmente, pues que tiene una formación, pero además que tiene una convivencia donde al final de cuentas trata de mantener como el centro para no pelearse o para que no se peleen los que están ahí o para tratar de ser a lo mejor árbitro. En este caso lo logra extrapolar. Te digo, yo creo que tiene obviamente un entrenamiento y un acompañamiento porque pues no debe ser fácil en este tema y en muchos, pero este es de tal calibre que pues traspasa. Y además porque el mundo entero está, como estamos nosotros viendo cómo tratan a los canadienses, como al presidente de Ucrania, a Putin, cómo se le rinde, o sea, como estamos viendo a cada personalidad, porque al final cristalizan a sus propios países más allá de las diferencias, pues igual con la presidenta de México, la están viendo y la catalogan y vemos noticieros, programas de otros países y obvio, hablan de ella y bueno, oh, la doctora Sheinbaum que ha mantenido, que ha logrado una relación con el presidente de Estados Unidos. Entonces, eso es parte de lo que también no es solo ya para los mexicanos, claro que es lo más importante, pero también es un mensaje que transmite en términos ya de la representación de México, digamos, ¿no? México, tranquilo. No, te ponen esto, a ver. O sea, no, eso no va a pasar. O sea, el golfo de Trump o de lo que tú quieras, eso no va a pasar tranquilos. No, 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 no exageremos. A veces yo creo que hay temas que en la misma mañanera no deberían de estar y los mete, pero en el caso de Estados Unidos sí ha logrado decir, a ver, o sea, hablemos y desviamos el tema y no es tema. Ahora, hay otras cosas en las cuales, bueno, estamos negociando, ¿no? Eso creo que va a durar mientras exista Trump. Oye, en ese margen, como bien lo mencionas, doctora, y que tiene que ver con esa sensación, como dices, que no ser tan emocional, ¿no? O sea, porque sí, a nivel poblacional, nosotros mismos dices que ganas de mandarlo derechito, ¿no? Y sin embargo, tienes que aguantar porque las consecuencias pueden ser para millones. Sí. Así es, y al final de cuentas también es un mensaje a los mexicanos que radican en Estados Unidos, también es un mensaje para los sectores financieros, para la banca, para los inversionistas, ¿no? Como diciéndoles, a ver, aquí hay estabilidad, no nos vamos a pelear, lo que queremos es un entendimiento. Te digo, hay muchas cosas que podríamos criticar, porque yo te podría decir, bueno, pues que, ¿por qué no se abre esta discusión? Pero como hay tanto que está en medio, y al final sí tenemos pues la circunstancia y eso no hay que negarlo. Esta negociación que vamos a ver en qué términos se da, incluso que si ya la está dando por terminada como se ha dado hasta ahora, bueno, pues vamos a ver también cómo se mueven las aguas de los empresarios, del sector financiero estadounidense con fuertes intereses en lo que ellos mismos impusieron en su momento. Esta suerte de intercambio que nos ha generado una relación muy íntima, vaya, ¿no? Al final de cuentas tenemos esa relación y si se va a ir, digamos, debilitando, pues que sea con menos dureza de lo que y tampoco no abruptamente y al paso del tiempo, y no en una cosa que golpee fuertemente a la economía del país. Yo no veo que por ahí va a pasar, ¿eh? También te lo digo, porque los intereses justamente, no, los intereses económicos, financieros, no tienen nacionalidad ni tienen patria. O sea, lo que quieren es justamente ganancias y en este sentido, pues está, del país que me digas, ¿eh? O sea, digo, lo que quieren es que esto avance y en eso, pues una figura, ella decíamos, pues ha logrado, manda ese mensaje por el interés que también hay en otro tema que es fundamental, y es que el proyecto político de la Cuarta Transformación, segundo piso, pues obviamente le ocurrió a López Obrador también, depende de que no se fracture económicamente en general, pero obviamente una pata de esto es la relación con Estados Unidos. Entonces, se ha cuidado, lo hizo López Obrador en su estilo, pero vaya, ¿no? A veces decíamos, bueno, pues, ¿cómo está esto? ¿Cómo es la relación? Y se mantuvo. Incluso acuérdate de la carta, el mensaje que mandó López Obrador hace cosa de un mes, ¿no? Todavía hasta muy cordial, con un mensaje como no fuerte con Trump, sino diciéndole aquí estamos apoyando a nuestra presidenta, ¿no?
un cuidado en el sentido de generar este guiño, mira, tranquilo, no le hagas caso a los halcones, hombre, no te va a llevar a buen puerto. Obviamente no hace caso de nada Trump, pero el mensaje desde México, en este caso me estoy refiriendo a López Obrador, jugaba en eso también, en su estilo, en su tono, pero con la doctora Sheinbaum ha sido contundente, muy bien fabricado, creo yo, y como tú dices, ¿cómo no nos gustaría a muchos cosas que deberían de poderse hacer, que no, de una respuesta desde nuestro país que tendría que existir, más allá de lo que diga la presidenta, más allá de ella, pues, ¿no? Pero pues eso no se ha dado. ¿Cuánto crees que pesa lo que pasa al interior de Estados Unidos? Ahora con toda esta versión de la conspiración de los consulados y demás, pero ¿cuánto crees que pesa lo que pasa en los Estados Unidos en esa relación con México? Esta violencia que se ha generado por parte de ICE, ¿cómo afecta en un momento dado incluso hasta la posición de poder del propio Donald Trump? Es muy complicado porque al final de cuentas la comunidad más grande de extranjeros que radica en Estados Unidos, de inmigrantes, es la mexicana por mucho respecto a cualquier otra, ¿eh? Digo, por nuestra relación geográfico-histórica, bueno, ahora sí que por pura ocupación es la relación, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, cuando se prohibió esto de, bueno, se pusieron nuevas normas para las visas, 47 países, naciones del mundo, con nuevas, digamos, reglas para poder seguir con sus trámites de visado, personas que ya estaban haciéndolo para irse a vivir a Estados Unidos. Ese no es para turistas, son reglas, pero reglas que se cerraron para quien estaba ya en trámites de residir en Estados Unidos. 47 nacionalidades y no se incluyó a México. A mí me llamó la atención porque te digo, justamente ahí es donde tú dirías, pero nos va a dar por algún lado. Hay una claridad, Jesús, porque hay un intercambio y porque al final de cuentas también una parte muy importante de esa comunidad, a pesar de cómo ha actuado ICE, eso ha sido brutal, pero la mitad de esa población, digamos, de los 11, 12 millones de mexicanos, no de la gran comunidad mexicana, sino de esa que tiene la relación directa con México, digamos, esa comunidad, pues la mitad tienen documentos, entonces legalmente hablando se podrían defender. No ha siempre ocurrido así, hemos visto cosas tremendas, pero te habla de eso. Y la otra que también déjame decirte, ha dado visas para trabajadores temporales como pocos periodos. Entonces, hay una suerte de este juego del policía bueno, policía malo, ¿no? El discurso, la bravuconería, la violencia, no solo simbólica, sino real, que están viviendo y padeciendo tantas comunidades en Estados Unidos de población mexicana. Pero al mismo tiempo, este juego que tiene que ver con mantener un intercambio, generar tipos de formas de ir a Estados Unidos, a lo mejor acotadas, como les gustaría a ellos, ¿no? Trabajen y ahora sí que trabajen y pasen a retirarse. Entonces, hay que verlo también como algo mucho con más complejidad que la cierre de la frontera. Eso no ha ocurrido, digamos, ha ocurrido en el sentido de que se blindó porque ese es el mensaje que los estadounidenses además quieren oír, incluso ahora que hay tantas revueltas. El único elemento que mantiene positivo, fíjate qué impresión, que mantiene como elemento positivo de visión respecto a lo que ha instrumentado Donald Trump en este momento es todo lo que le llaman el bloqueo de la frontera, porque esta cosa de la seguridad nacional y por ahí se está metiendo todo el mundo. Y, entonces ya asociado también a que eso ha bajado, seguramente pues las lanchitas que dinamitó este personaje, pues ya bajaron el consumo de drogas, seguramente de manera impresionante, ¿no? Pero lo mismo es el mensaje de la frontera entre México y Estados Unidos, donde sí se ha bloqueado y además visualmente es el mensaje a su nación. Ya con el tema de migración sí ha habido cambios en términos de la percepción de la ciudadanía estadounidense respecto al mandato de Trump. ¿Por qué? Lo que ya sabemos. Ha sido sumamente violento, se han viralizado casos tremendos de una violencia que no da forma, uno los ve y se sorprende,
porque no es cosa que detengas, y que contrarian a esta cuestión del debido proceso, todo esto que la maquinaria jurídica estadounidense, que siempre era pues un emblema, ¿no? Entonces, primero usted preséntelo al juez y ahí se decide. Entonces, todo esto ha tenido un costo, sobre todo, y hay que decirlo, ni modo, porque les tocó a a los gringos, vamos, ¿no? Si no, es muy duro, es muy cruel, y los grupos que apoyan y que acompañan las mismas comunidades, por supuesto, denunciándolo, pero no hubiera pasado de ahí, Jesús, la verdad, vamos a decirlo, es tremendo y es tristísimo por los colegas, ¿no? Los ciudadanos estadounidenses que al final fueron literalmente masacrados en Minnesota. Pero al final es lo que está moviendo, ni siquiera lo de la chica Nicole Wood. ¿Por qué? Porque ya sabes, esta cosa del prejuicio y al final que si movió, que si no, y vaya, se creó, se construyó de tal manera ese caso que incluso ya fue como, digamos, quedando un poco abajo digamos, del nivel de indignación. Pero luego ocurre lo de este chico Preti y ahí sí es como un emblema de lo estadounidense que se presume, ¿no? Veterano, enfermero, además, bueno, en este caso joven. Vaya, esto es lo que tenemos como en el escenario de la política doméstica estadounidense, pero que no necesariamente cambia esta política hacia los migrantes en general. Creo que va a haber cambios. Esto creo que puede ser que haya algunos cambios importantes, porque también, digo, Trump, la verdad es que sí es muy listo. Y nadie puede decir, y hay que tener mucho cuidado con eso, esta cosa de que no, es que está bajando su popularidad y hacia las intermedias, esto va a tener consecuencias. Jesús, faltan 9 meses, o no, creo que 10 meses para esas elecciones intermedias. Y si en un año hemos vivido como si fueran 10, bueno, no te quiero decir lo que viene en estos 10 meses, ¿no? Sí, por supuesto que se va a poner, que también eso es lo que te preguntaría, tal vez saliéndonos un poco del tema original, pero Trump se irá suponiendo que pierdan las elecciones. ¿Se van sin pelear? ¿O crees que pueda llevar a cabo alguna acción para por lo menos retrasarlo y demás? Mira, a mí lo que me preocupa más es que acuérdate de este intento que hubo, pero legal, y que hubo una disputa muy fuerte de la redistritación Mm. de algunos estados para poder cambiar la lógica de cómo se miden los electorados, ¿no? Acuérdate que se hizo en Texas, que era donde se triunfó, y luego California reaccionó. Pero esto, Jesús, lo vienen haciendo en Estados Unidos. Esa discusión muy técnica, muy complicada, de cómo redefinen los distritos electorales para que al final todo ese voto se vaya para un partido, para el otro, y se pueda minimizar grupos que se ven claramente que son de un partido del otro. Entonces, esto que es súper técnico, muy discutido porque viene incluso desde principios del siglo XX con toda la población afrodescendiente que se integró al electorado estadounidense después no después del fin de la guerra civil, porque ahí no les permitieron integrarse como ciudadanos completos, digamos. Se hablaba de 3/4 partes de ciudadano, valía una persona afrodescendiente en términos de voto, pero fue después que se crearon estas leyes, Jim Crow, ¿no? Que son como el apartheid de Sudáfrica, exactamente iguales. Pero cuando eso fue avanzando, la década de los derechos civiles y que se empezó como a cambiar esta lógica, bueno, pues ya hubo una diversidad más notoria en términos del voto. Pero no te diría que desde entonces, pero capaz que sí, se empezó a maquinar cómo redefinir los distritos de tal manera que se contabilice, que es muy fuerte, porque como lo electoral tiene una capacidad más allá de esto de, bueno, vas y votas, sino también cómo están definidos y sobre todo por cómo es el modelo electoral estadounidense, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es que, aunque no se ganó esa batalla, porque al final se nulificó con un juez le declaró nulo lo de Texas, y también, bueno, y ahí luego California también salió con que lo iba también redistritar, pero por la vía del voto de la mayoría en una elección que hubo. Entonces, en ese punto se ha seguido avanzando. Entonces, parte de lo que se ve en Minnesota tiene que ver también con jalar una hebra para también ver cómo se podría, por ejemplo,
Creo que ya no se va a llegar a ese punto, esperemos, porque ha habido una reacción fuerte, pero por ejemplo, declarar un estado insurrecto. Y entonces, si hay insurrección, no pueden votar, porque es como declarar estado de sitio. Y por tanto, entra el gobierno federal a tomar el poder y es como un experimento hacia una elección futura que se percibiera como negativa. Creo que fue de tal magnitud esta reacción frente al caso del enfermero Preti que eso se ha movido. Pero por ahí va la jugada, Jesús. Así que tú me dices, ¿qué podrían hacer? Todo, todo, porque al final están jugándose, digo, y al mismo tiempo lo interesante es que lo electoral siga teniendo, lo electoral como la institución, pues, ¿no? Un elemento de la democracia también sea a la que se le deposita la posibilidad de que se fuera o que se debilitara. Entonces, yo creo que los ojos están puestos allá, hasta allá, pero sin embargo, en el camino hay que ir viendo muchos más elementos. Doctora Leticia Calderón, siempre es un honor escucharte, aprender de ti y un gusto enorme saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Saludos a todos los que nos escuchen, nos vean y bueno, hasta la próxima.